Advertencia: el material presentado a continuación puede resultar ofensivo para el espectador y contener imágenes violentas. Se recomienda discreción. Ahora que estás advertido, quédate bajo tu propio riesgo. La siguiente historia que te contaré fue sacada de un archivo policíaco que el gobierno trató de mantener oculto por años, para que éste no causara controversia entre la gente. Yo solía trabajar en las oficinas de inteligencia del gobierno, donde solía hacer investigaciones, recopilar datos y pistas que ayudasen a resolver los extensos casos que había en la agencia. Mi puesto en criminología me había puesto en la cima de mi carrera, cosa la cual estaba a punto de cambiar. El día que la cosa más maldita que pude haber conocido en mi vida llegó a mis manos. Eran eso de las 12 de la noche. Yo seguía en la oficina resolviendo algunos casos que eran de suma importancia, cuando de repente un olor horrible se dejó sentir, una pestilencia indescriptible, combinación de putrefacción y a muerto. Me levanté inmediatamente con deseos de vomitar, y al mismo tiempo buscando de dónde provenía aquel olor. Me encontraba caminando por el pasillo, pasando uno a uno todos los cubículos, y el olor cada vez se hacía más fuerte. De repente, las luces de los focos se empezaron a debilitar, como si se quisiera ir la luz, y sentí como un viento frío recorrió mi espalda. En ese momento juraría que por el rabillo del ojo vi a una niña pasar justo detrás de mí. En ese momento volteé sorprendido. Para mi sorpresa y alivio, era uno de mis compañeros, que se había quedado hasta tarde también. Este se tapaba la nariz. La pestilencia se había hecho más fuerte. Ambos seguimos avanzando, tratando de encontrar el origen de aquella peste. De repente, un ruido atroz empezó a azotarse. Mientras avanzábamos, este ruido y el olor emanaban más. Notamos aquel ruido venía de los estantes de evidencias. Mientras avanzábamos, moscas se dejaban venir. Ambos presentíamos se trataba de algún muerto. Finalmente llegamos hasta el origen de la peste, una bolsa plástica mediana, la cual estaba infestada de moscas, las cuales no dejaban ver el contenido de esta. Logramos notar, esta se encontraba medio abierta. Ahuyentamos a las moscas y tomé la bolsa, la cual de inmediato volví a sellar. Dentro de esta se encontraba esta muñeca de porcelana, la cual parecía ser muy vieja por las marcas de desgasto que llevaba. Tenía una mirada fija y fría, apenas tenía expresión alguna. Se miraba muy sucia, como si hubiese estado enterrada, y vestía un vestido negro de encaje. No lograba imaginar cómo es que salía tanta peste de aquella bolsa. Mi compañero y yo revisamos el número de archivo en la bolsa. Mediante este, podíamos encontrar el número de archivo anexado al caso. Tenía el número 30978-792. Ambos fuimos al archivero para ver el reporte. Según este, era de una masacre que sufrió una familia entera, la cual fue asesinada por alguien atrozmente, una noche. La policía fue reportada de una pestilencia horrible, y cuando fueron a la casa, encontraron indicios de sangre y cosas destrozadas, como si una pelea violenta se hubiese llevado a cabo, pero ningún cuerpo ni nada por el estilo. Con la ayuda de un equipo especial y siguiendo el origen de aquel peste, lograron encontrar enterrada a toda la familia en el patio trasero de la casa. Estos estaban totalmente destrozados y desfigurados, con partes desmembradas de sus cuerpos. Pero por más absurdo que parezca, esto no era lo extraño. Lo extraño es que aquellas personas fueron enterradas a más de 20 metros de profundidad, en una casa la cual no tenía cerca alguna.
y en un sitio muy transitado, en el cual fácilmente, por la inmensidad de aquel trabajo, algún vecino o alguien hubiera podido haber notado algo, aparte de que dicho trabajo para 6 personas hubiese sido requerido de alguna maquinaria, o en dicho caso, más de un hombre. Pero aquí no va lo peor. Lo peor viene cuando descubrimos el porqué de que esa muñeca fuese una evidencia importante. Susan, una niña de apenas 13 años, fue despojada de sus intestinos, así como de todo su estómago, el cual fue abierto y dejado vacío con una gran precisión, para dejar dentro de este a aquella muñeca, la cual se podía contemplar en aquellas fotos posada dentro de ella. Las imágenes eran grotescas y parecían sacadas de la peor película de terror que puede existir. Según el archivo, la familia había presentado varios reportes a la policía de que se sentían acosados por alguien que aparentemente los espiaba y les hacía maldades, y hasta se metía a la casa cuando no estaba, rompiéndoles cosas y dejando mensajes de amenazas en un tono muy oscuro y obsceno. De hecho, también encontraban gatos u otros animales muertos todas las mañanas en su puerta, cosa la cual nunca fue resuelta, ya que nunca se había logrado ver a nadie, y con el tiempo, la policía comenzó a sospechar que esos eran puros inventos de la familia. Mi compañero y yo nos miramos perplejos, pues al final de aquel reporte se informaba que todos los policías e investigadores que participaron en dicho caso fueron hallados muertos días después, los cuales se habían quitado la vida, lo cual hizo creer que el autor de dicha matanza era el responsable. Pero nunca se encontró nada, ni una huella o pista, de hecho ni evidencia de alguien relacionado a todo esto. Aquel ruido atroz se volvió a escuchar de repente, y la luz del edificio se fue por completo. La respiración de mi compañero se agitó. Se levantó rápidamente aterrado, diciendo que se tenía que marchar. Este fue caminando rápidamente, dirigiéndose hacia la salida. Mientras más se alejaba, más lento caminaba. Este se detuvo un instante. La luz regresó, y miré cómo se tiró de rodillas al suelo, tomándose la garganta, como si éste se estuviese ahogando. Me levanté de inmediato para auxiliarlo. Mientras me acercaba a él, la peste se dejó venir. Cuando llegué a él, su cuerpo estaba totalmente pálido, con las cuencas de los ojos en blanco. De su boca comenzaron a salir moscas. Este se desplomó y sangre comenzó a salir de sus fosas nasales y sus ojos. Este miraba a alguien detrás de mí y débilmente con su dedo señaló hacia ahí, muriendo así instantáneamente. Yo volteé enseguida y detrás de mí se hallaba una de las peores imágenes que pude haber visto en mi vida. Una mujer pálida y vestida de negro, muy parecida a aquella muñeca negra. Sus ojos eran totalmente negros y con una mirada furiosa. Esta estaba llena de golpes y cicatrices en el rostro, pero lo que más me aterraba era el mirar su estómago ensangrentado y con su interior colgando de este. Esta me miraba con rabia, para entonces emerger un grito atroz de su boca y decir con una voz infernal: Ellos lo mataron, ellos mataron a mi bebé, van a pagar, todos van a pagar. La luz en ese momento regresó y el cuerpo de aquella mujer desapareció. Inmediatamente llamé a emergencias, los cuales llegaron y se hicieron cargo de mi compañero. Según los forenses había sufrido de un paro cardíaco, aunque yo sabía que no era así. Antes de irme a mi casa tomé todo lo que pude de ese caso para investigarlo mejor. Eran las 5 de la mañana y aún todo se encontraba oscuro. Toda mi familia dormía aparentemente. Mi esposa se levantó, me dio un beso y volvió arriba, cosa la cual me pareció extraña, ya que se le veía como nerviosa. De hecho, era raro que se levantara así a darme un beso, pero decidí ignorarlo, ya que pues en ese momento tenía más cosas en que pensar. Encendí el computador y empecé a investigar, y a descubrir más cosas mientras más leía aquel archivo. Según evidencias médicas, Susan, la niña de 13 años, había estado embarazada en aquel periodo de tiempo. Según testimonios de amigos y familiares, la familia de Susan era una familia extremadamente religiosa, y un acto así habría sido una total blasfemia para aquella familia, de la cual el padre era un pastor muy querido y respetado de aquella comunidad.
La policía se preguntaba qué habría pasado con el bebé, pues en aquel sitio no se encontró ningún feto, ni indicio de un aborto. Días después, una amiga íntima de la familia lo confesó todo. Susan había quedado embarazada de un primo hermano que tenía, con el cual iba todas las semanas al coro de la iglesia. El padre, furioso y avergonzado por tal acto, no podía permitir esto, y con ayuda y consejos de gente cercana, hizo lo que le pareció lo más propio. Condujo varias horas y llevó a Susan a México, a una clínica ilegal para practicarle un aborto. Esto solucionaría sus problemas y haría que su nombre, como el de su hija, no fuesen manchados por dicha bajeza, según él. Todo iba bien hasta que un día apareció algo en la entrada de su puerta, una muñeca de porcelana negra. Al principio al padre no le agradó nada, ya que tenía una apariencia oscura y fría, tirándola así a la basura. Susan no había quedado bien, pues el asunto del aborto había dejado secuelas psicológicas y de culpabilidad en ella, recogiendo así a la muñeca por lástima. A regañadientes, el padre aceptó que la conservase. A este punto no sabía si era que Susan había conservado a la muñeca por instinto propio, o si la muñeca había tenido algo que ver en que Susan la salvara. Desde ese día la vida de aquella familia cambió, y tormentos atroces le sucedieron, hasta el día que la gran masacre acabó con sus vidas. Días después, aquella amiga de la familia fue hallada muerta en un terreno baldío. Yo estaba boquiabierto y al mismo tiempo curioso. Si todo esto era verdad, ¿cuáles eran las intenciones de la muñeca? ¿Y por qué lo hacía? Me preguntaba a mí mismo. Me metí a internet y comencé a hurgar en el buscador, con oraciones y preguntas tan simples como muñeca de negro, maldición muñeca de negro, muñecas malditas, y así me aparecían historias, pero ninguna relacionada con lo que sucedía, aparte de que la mayoría no parecían verídicas. Hasta que finalmente, cuando puse maldición muñeca del aborto, en un foro libre encontré una historia. Según el que la publicó, en la década de 1930, existió una muchacha de unos 16 años, llamada Tamara. Según él, era una joven hermosa y encantadora, la cual era todo un ejemplo de humildad y de buena hija. Pero Tamara estaba a punto de cometer un error. El padre de Tamara era un jefe de policía en su comunidad. Este tenía un compañero joven, el cual se había hecho muy buen amigo de él y su familia. Este se las había ingeniado para enamorar a Tamara, la cual por su ignorancia y juventud cayó perdidamente enamorada de él, creyendo así en todo lo que éste le había prometido. Finalmente se dio el momento y estos comenzaron a tener relaciones íntimas. Tiempo después, Tamara quedó embarazada. Aquel joven estaba furioso, pues ese tropiezo arruinaría su carrera con su superior. Este insistió a Tamara para que no lo tuviese. Esta se negaba, pues decía era el fruto del hombre que amaba. El joven se calmó, pero le pidió a Tamara no confesase quién era el padre de su hijo, y que le diera tiempo para pensar cómo decírselo a su padre, mintiéndole hacia la joven, pues este tenía en mente un plan más siniestro. En esos tiempos, estos eventos eran vistos de la peor forma. Pasó el tiempo y Tamara no lo pudo ocultar más, por los ascos que le daban, así que le confesó a su familia que estaba embarazada. Curiosos le preguntaban quién era el padre, pero ésta se negaba siquiera a decir la verdad. Por otro lado, aquel joven al cual el padre en confianza le había comentado la situación con su hija, a la cual tenía pensado mandar lejos del país, trataba de convencer al padre para que hiciera que su hija abortara al bebé, ya que sabía al final Tamara terminaría confesando todo. Al principio el padre se negaba, pero aquel joven le comenzó a convencer poco a poco, con lo de su reputación y de lo que qué diría la gente de su familia. Después de mucho insistir, el papá aceptó, pero no hallaba cómo hacer, ya que Tamara estaba decidida a tener aquel bebé a toda costa. El joven entonces ideó un plan siniestro. Él y unos amigos simularían un asalto a Tamara, golpeándola terriblemente para que así ésta perdiera al bebé. Entonces ese día, como el joven era muy amigo, decidió invitar a Tamara por un helado con consentimiento del padre. Este iba caminando por la calle con Tamara. Este llevaba una caja en la mano, y para que sus intenciones no fueran obvias y para parecer menos sospechoso, le entregó la caja, la cual contenía un regalo. Dentro de esta se encontraba la muñeca de negro. Según el joven, esta había estado en su familia por décadas,
y venía de Nueva Orleans, de aquellas épocas de la esclavitud. Según a su bisabuela le fue regalada por una bruja vudú. Tamara estaba contenta, pues a pesar del aspecto que ésta tenía en mi actualidad, en esos tiempos era una muñeca hermosa. Lo que aquel joven no sabía es que ese fue el peor error que pudo haber cometido, y que ese error iba a ser el inicio de todo. Llegaron a un callejón oscuro, y un grupo de 4 hombres se acercaron a ellos, todos amigos del joven, los cuales fingieron atacarlo a él, también simulando así un asalto. Golpearon primero al joven, simulando malherirlo y dejarlo inconsciente. Acto seguido, estos golpearon sin piedad a aquella joven, especialmente en el estómago, dejándola muy mal herida y demacrada. Los 4 no podían parar, pues al parecer dicha acción les causaba placer. El joven, pasando los minutos y escuchando que ya todo había pasado de nivel, se levantó, haciéndoles que se detuvieran. La chica estaba cubierta en sangre. Comenzó a convulsionarse sin parar, hasta que vomitó un poco de sangre, e instantáneamente murió. Esta nunca soltó a la muñeca que sujetaba en su mano. De hecho, esta quedó manchada por la sangre de Tamara. El chico, aterrado por lo ocurrido, no supo qué hacer. Él y sus amigos decidieron huir de la ciudad. El padre de Tamara fue notificado de la muerte de su hija. El hombre estaba destrozado, pues por su culpa su hija había muerto. Se le entregó la muñeca después de que éste fue a verificar el cadáver. Pasaron los eventos fúnebres, pero el hombre estaba deshecho. Con el pasar de los días, su casa se sentía rara. El hombre sentía como algo lo observaba desde la oscuridad, una presencia pesada, y que poco a poco se acercaba a él. Había veces que éste sentía la respiración de esta presencia en su espalda, y mientras dormía, como alguien se deslizaba por el filo de la cama. Unas semanas más tarde, hallaron 4 cadáveres totalmente desmembrados a las orillas del río. El padre de Tamara descubrió que se trataba de los amigos del que alguna vez fue su compañero. Aquella imagen era tan grotesca y visceral que nadie lo podía creer. Mientras tanto, el señor seguía sufriendo los ataques de aquella presencia, y se lamentaba porque en el fondo sabía se podía tratar de su hija buscando venganza. Una noche, mientras el hombre dormía, escuchó como alguien tocaba su puerta muy violentamente. El hombre se levantó, tomó su arma y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, se encontró con el joven que era su compañero. Este llevaba muchas cicatrices en la cara y se le veía muy agitado. Sus ojos estaban llenos en lágrimas. Se lanzó al padre de Tamara y quebró en llanto. «Yo la maté. Perdóneme, perdóneme. Ese bebé que esperaba era mío y yo lo maté». El padre de Tamara quedó en shock. No podía creer aquella infamia. El propio hombre que lo convenció y mató a su hija era el causante de todo. Furioso, el hombre sacó su arma y la apuntó hacia el joven. Este se secó las lágrimas diciéndole: «Sí, máteme, por favor. Máteme. Tamara no tarda en venir por mí. Ella mató a los demás. Solo falto yo». El señor no entendía muy bien de qué hablaba el joven, cuando de repente una fuerza brutal e invisible levantó a este del suelo y lo empezó a azotar contra el techo y el suelo, justo frente al padre de Tamara. Fue tal la fuerza del acto que este murió instantáneamente, dejando todo cubierto en sangre. El padre sentía como algo se acercaba. De pronto escuchó un llanto de un bebé. Dio la vuelta y miró en el sillón, sentada la muñeca. Cuando este volvió la mirada al cadáver del joven, ahí frente a él se encontraba una mujer vestida de negro, muy parecida a Tamara, pero a la vez también a la muñeca. Esta con voz espectral dijo: «Tú me mataste. Tú nos mataste a mí y a mi bebé». El hombre comenzó a llorar. Le pidió perdón a Tamara, metió la pistola dentro de su boca y jaló el gatillo para así suicidarse. Yo estaba impactado y no podía creer semejante historia. Aunque sabía era muy poco probable me creyeran, y si es que estos sabían algo, los de la agencia serían los de la vista gorda con un caso así. Por si las dudas, decidí imprimir aquel escrito de internet
y archivarlo en el caso de la familia de Susan. Eran casi las 10 de la mañana. Yo estaba exhausto, ya que no había dormido en bastante tiempo. Me dirigí a la cama, me quité la ropa como pude y me eché a dormir. Un sueño profundo me venció. Pasando las horas, o tal vez minutos, no sé bien porque en ese entonces dormía. En mis sueños pude escuchar como un llanto de bebé se escuchaba a lo lejos. Me levantaba de mi cama y me dirigí al pasillo. Este venía directo del cuarto de mi hija de 15 años. Su puerta estaba cubierta en sangre y una neblina densa salía debajo de esta. Me acercaba lentamente mientras escuchaba un pequeño susurro en mi cabeza. Abrí la puerta y ahí se encontraba una cuna cubierta en sangre también. Me acerqué lentamente. Di un vistazo, pero dentro de esta no había nada. De repente la luz del cuarto se prendió. Ahí estaba la mujer de negro cargando un bebé muerto y cubierto en sangre. Esta gritaba atrozmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató? Tú se lo permitiste. Van a morir. Enseguida abrí los ojos aterrado. Se trataba de una pesadilla. Frente a mí se encontraba mi esposa y mi hija. Ambas tenían cara preocupada. Mi esposa me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, y que se trataba solo de una pesadilla. Ambas me miraban aún con preocupación. De pronto miré a mi hija de reojo. Esta sujetaba algo en las manos, algo que no alcanzaba a contemplar muy bien, debido a que me acababa de despertar. De pronto, una sensación fría recorrió mi cuerpo. Me levanté de un brinco de la cama. Ella sujetaba en sus brazos a aquella muñeca vestida de negro. Enseguida pregunté violentamente qué hacía esa muñeca ahí. Ambas me miraron asustadas. Mi esposa dijo que había llegado el día anterior y que la hallaron en la puerta de la casa, que aparentemente yo había dormido un día, pero que no me habían querido despertar ya que se habían enterado de la muerte de mi compañero, y creían eso había sido muy pesado para mí. Los ojos de mi hija se empezaron a tornar rojos e inmediatamente quebró en llanto. Miré a mi esposa confuso y esta empezó a hablar. Tenemos algo que decirte, un asunto delicado. Tu hija cometió un error. La miró seriamente y después a mí. Un error muy grave. Ella quedó embarazada. Mi boca quedó abierta. Y no era que lo de mi hija me impactara, sino porque ya me olía que hacía aquella muñeca ahí. Ella continuó mientras mi hija lloraba profundamente. No me ha querido decir aún quién era el padre. Esta aterrada se ocasionó, no sé cómo decírtelo, un aborto a sí misma para expulsar el feto, tomando algo que ésta sacó de internet. Casi lo logró y no creas, estoy furiosa por ello. Me dijo esta en llanto también. Pero ahora nuestra hija está mal. Al parecer siente algo en su interior, algo horrible, un dolor colosal y ya no lo aguanta más. Tenemos que llevarla a emergencias. Probablemente sea el feto que no ha querido salir y esté muerto dentro de ella. Yo no tenía ni idea de cómo reaccionar. Todo en ese punto estaba mal. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba fijamente a la muñeca, con la cual al parecer mi hija había tenido cierta fijación. Ambas me miraban asustadas, pues no sabían cuál era mi reacción. Yo parecía más espantado que molesto o triste. Despabilé y las miré. Le arrebaté la muñeca a mi hija, la arrojé a mi cama y la abracé inmediatamente. Les dije que nos fuéramos a emergencias. Los doctores lograron sacar el feto muerto del interior de mi hija, y esto dejó muy adolorida a la familia. Pero ese no era mi mayor problema. Mi problema más grande era aquella muñeca que sigue en mi casa. Ese ser que por más que he arrojado y enterrado en puntos tan lejanos y a millas de mi hogar, siempre vuelve. Ese ser que nos atormenta lentamente. Ese ser que nos mira desde las sombras con su respiración alterada. Ese ser que tengo justo ahora mismo detrás de mí. Ese ser al cual llamo la muñeca de negro. Ese ser que está por matarme.
ahora.